Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de pequeños relatos contados de viva voz. Palabra de Mar del Rey. Comenzamos nuestro segundo programa. Gracias por escucharme y acompañarme en este viaje un poco loco a través de las historias que me emocionan. ¿Y de qué va el programa de hoy? Pues como os adelantaba en el anterior, voy a hablar de casas de muñecas, ratones ocupas y legados familiares. Este capítulo girará en torno a la autora británica Beatrix Potter, sus relatos de ratones, la casa de muñecas donde se produce la acción y, en paralelo, la casa de muñecas de mi abuela, que fue quien me presentó a esta maravillosa escritora y pintora. La narración será de un cuento de Beatrix Potter, el de los dos ratones malvados, Junca Munca y Tom Pulgar. Y para terminar, escucharemos La locura que cura, de Silvia Alberdi, pintora, escritora y una persona llena de color que tengo la suerte de contar entre mis amigas. Vamos allá. Érase una vez una mujer que consiguió salir de una prisión en el siglo XIX ayudada por un conejo. Beatrix nació el 28 de julio de 1866. Ella, por ser mujer, haber nacido en esa época y por su clase social, estaba encerrada en su casa desde niña. No iba ni al colegio. La encargada de su educación fue su institutriz, Annie Carter Moore. Como suele ocurrir en los cuentos tradicionales, cuando la princesa o el príncipe, que a veces son príncipes los que están encerrados, se ven encerrados en una torre, ellos o ellas tienen una persona ventana, esa que les trae el aire y las noticias del mundo exterior. Bueno, incluso la que termina abriéndoles la puerta para liberarles. Para Beatrix, esta mujer fue su institutriz, que era amante de la naturaleza y los animales, y le estimuló el placer y el gusto de conocerlos y pintarlos. Bueno, a ella y a su hermano Bertram. Cuando iban de vacaciones, ambos investigaban todo ser vivo que encontraban, diseccionaban, recogían huesos y los montaban después. Pintaban paisajes, plantas y animales. Esta curiosidad botánica infantil le llevó a Beatrix a pintar con gran realismo todo tipo de seres vivos. Su hermano sí pudo ir al colegio y más tarde se convirtió en pintor, mientras ella permaneció en casa recluida, aunque siempre con la ventana de aire fresco que le daba la relación con su institutriz. Años más tarde, Beatrix, ya adulta, escribiría relatos en las cartas que le dirigía a Annie y a sus hijos. Estos estaban llenos de animales y dibujos. Uno de ellos se transformó en su primer libro, en castellano conocido como Perico el Conejo o Peter Rabbit en la versión original. Visto el éxito que tuvo, Beatrix se planteó editarlo. Como no consiguió editorial que la respaldara, hizo una autoedición, algo bastante original para la época, que se vendió muy bien. Un año después, Norman Warner le ofreció publicarlo en su editorial. La editorial familiar, también llamada Warner, le abrió la puerta al mundo. Norman solo le pidió que añadiera color a sus dibujos. Así, el color llega a la vida de Beatrix, abriéndole la puerta a un camino algo más luminoso. Los libros son un éxito desde el principio y ella empieza a escribir y publicar hasta convertirse en una de las autoras más vendidas del momento. Además, inicia una relación amorosa con su editor, Norman, y llega a prometerse con él, aunque esta relación nunca fue bien vista por sus padres, porque Norman necesitaba ganarse la vida para vivir, y eso es de pobres. Aún así, Beatrix mantuvo la intención de casarse y lo hubiera hecho si él no enfermara a tiempo después y muriera de manera imprevista. En vida de Norman, los encuentros no eran sencillos, como en una ocasión en que él quiere llevar a Beatrix a que conozca la casita de muñecas que ha fabricado él mismo para su sobrina, y a ella no le permiten ir. Aún así, él le manda fotos y con los caminos de la imaginación
Beatrix pinta la casa y construye la historia de dos malvados ratones, inspirada en sus propios ratones, Junca Munca y Tom Pulgar. ¿Y cómo conocí yo a Beatrix Potter? Bueno, en realidad conocí primero al conejo. Siendo niña, mi abuela me daba la papilla en un bol blanco de porcelana inglesa que todavía hoy conservo. Una que tenía una abuela elegante. Y al fondo del bol había un dibujo del conejo Perico, o Peter, como se llamaba el original. Concretamente ese en que aparece escondido en la cama, tapado debajo de un edredón, y solo asoman dos largas orejas por encima de la almohada. En realidad, se ve a la madre ofreciéndole una infusión, porque después de tantas aventuras, a Perico se le han quitado las ganas de cenar. Yo, en cambio, me comía la papilla de avena de la mano de mi abuela y ella me animaba a terminar para ver al conejito. Todavía recuerdo ese olor dulce de la papilla de avena. Es una parte de mi infancia. Años después, un día en que fui a visitar a mi madre, ella y mis abuelas trabajaban en la editorial familiar fundada por mi bisabuelo. También recuerdo el olor de la editorial, una mezcla de madera, libro viejo y fotocopias, y el sonido de mis abuelas aporreando las máquinas de escribir. Ellas las conservaron hasta el final, y cuando escribían había un cierto taconeo flamenco de fondo. Menos mal que no lo hacía muy a menudo. Bueno, ese día en que fui a visitar a mi madre, ella me enseñó un libro que estaban a punto de publicar que se llamaba Psicología de la Mujer, el Hyde. En casa se hablaba mucho del trabajo familiar y a los libros se les conocía por el apellido del autor o de la autora. Todavía no se había contado que mi madre y mi abuela y mi tía abuela, a la que también llamaba abuela, todas ellas eran editoras. Muchas veces en las comidas mi madre te podía contar descubrimientos y curiosidades del libro que estaba revisando. Y así fue como me contó la historia de Beatrix Potter, que no pudo dedicarse a lo que realmente deseaba, que era la biología, la botánica o el estudio de las plantas y animales, por ser mujer. Yo no había leído los cuentos de Beatrix Potter, solo conocía los dibujos por mi abuela. Son unas ilustraciones deliciosas. Si no te suena la autora, en cuanto la busques, verás que la conoces. Ella pinta animales con una belleza y una naturalidad impresionantes. Fue por la curiosidad que me generó su vida que llegué a sus cuentos. Años después, mi amiga, la narradora Aurora Cuero, en un momento un poco triste de mi vida, me regaló los cuentos completos de Beatrix Potter, en una edición inmensa y preciosa que hizo Debate. La mía es de segunda mano y tiene borrado el nombre del niño a quien perteneció, en un recuadro que aparece en una de las primeras páginas, de esos que te invitan a escribir tu nombre, aunque la huella del lápiz todavía permanece y podría leer de quién fue antes que mío, pero ese es un secreto que no desvelaré hoy. El libro guarda todas las historias y cuenta alguna curiosidad sobre ellas. A mí me gusta bucear en él de a poquitos. Así fue como descubrí la historia de los ratones ocupas que os voy a contar hoy. Y ahora que te he hablado un poco de Beatrix, déjame que te cuente de mi abuela, porque de alguna forma su historia y la de Beatrix se entrelazan, o así me lo parece a mí. Durante la Guerra Civil Española, mi abuela tuvo que abandonar su casa y huir de Madrid, dejando a su padre atrás, refugiado en la Embajada de Chile. Mi bisabuela y sus 3 hijas partieron en un periplo por Francia, Altea y Orán, hasta encontrar refugio gracias a un amigo de la familia en Galicia. Él les apoyó para que pudieran vivir en una pensión y se hizo cargo de sus necesidades hasta el final de la guerra. Los domingos las invitaba a comer a la casa familiar. Allí había una casita de muñecas. Se llamaba Villarrosa. La casa había pertenecido a la hija de este señor cuando era niña. Ella tenía más años que mi abuela. La casa era maravillosa. En ella había de todo. Mi abuela la recordaba con fascinación, aunque nunca le dejaron jugar con ella.
Muchos años después, cuando yo ya había nacido y era pequeña, ambas familias seguían manteniendo relación y mi abuela se enteró de que estaban recogiendo la casa de los padres, esa que ella conoció de niña, y preguntó por la casita de muñecas. «Está hecho un desastre. Pensábamos tirarla», le dijeron. «¿La quieres?». La enviaron a Madrid con una empresa de transportes y durante un tiempo estuvo guardada en un pasillo largo y oscuro. Tenía la tristeza del juguete roto. Mi abuela siempre conservó en la trasera de la casita un pequeño álbum con la foto de cómo llegó y la de después, la de cómo estaba al terminar de arreglarla. Mi abuela, Flora, vivió toda su vida con su hermana Cari. Por eso yo siempre digo que tengo 3 abuelas. Entre Flora y Cari y con la ayuda de toda la familia, arreglaron la casita, la mandaron restaurar y devolverle todo su esplendor. La casita tenía 4 plantas, suelo de parqué, cocina de carbón, luz eléctrica y una pianola que podías hacer sonar moviendo una palanca. Mis abuelas nunca jugaron en la casita, aunque sí pudieron repararla y cuidarla cuando ya no tenían edad para jugar. Y yo me pregunto, ¿hay una edad para jugar? Quizá su forma de divertirse era otra, cuidando, cosiendo, arropando, cambiando las sábanas, las labores de las mujeres de antes. Todo en la casita era de verdad. En el baño había un armario de ropa limpia, con un trocito de jabón para que todo oliera bien. Las sábanas de la cama eran de hilo y estaban planchadas. El colchón de lana, cosido, con esos agujeros que les hacen parecer ombligos y una funda azul de flores. El típico colchón de lana, pero pequeño. Todavía recuerdo cómo doblaba esa sábana bajera de perfecta que más parecía la parte de atrás de un sobre que una bajera. En Navidad colocaban un Papá Noel con un trineo en el balcón principal. Allí, el día de la Hispanidad, a mi abuela también le gustaba ponerle una bandera de España. La casa tenía chimenea y durante un tiempo tuvo un sistema por el que salía humo, pero como el humo era de mentira, no molestaba al nido de cigüeñas que también vivía allí. La casa de mi abuela salió en algunas revistas. Estuvo expuesta en una exposición de casitas del Museo de la Ciudad de Madrid. Cuando vinieron a verla, casualmente andaba yo, de niña, con un proyecto del cole construyendo una casita de ratones, y la mía también les gustó. Y eligieron exponerla, al igual que la de mi abuela. Yo creo que a mi abuela, que era una mujer elegante, mis ratones de fieltro con casa de barro, no le pareció que estuvieran al nivel de su casa de lujo con fachada. Pero bueno, eso nunca me lo dijo. Cuando ibas a casa de mi abuela por primera vez, había un ritual que consistía en enseñarte la casita de muñecas. Os he contado que llegó hecha un armario, no os he contado cómo estaba después. La casa tenía cortinas en todas las habitaciones, tenía alfombras hechas de petit pois, tenía carbón de verdad, de tamaño pequeñito para la cocina, tenía astillas para encender el fuego. Vamos, era una casa casi mejor que cualquier casa de verdad. Mi tía abuela siempre abría las puertas y te iba contando cada uno de los detalles, te señalaba cuáles eran los muebles originales y comparaba con esa foto que siempre estuvo detrás, esa foto antigua que veías la casita armario y delante de ti la casita viva, entre comillas. Además, la casa se podía ver muchísimo mejor porque tenía luz eléctrica. La enchufabas con un interruptor en la parte trasera. Mi tía Cari murió con 93 años, en su casa. Mi abuela ya se había ido algunos años antes. A mi tía la velamos ahí mismo, y cuando la gente fue llegando, hubo alguien que quiso ver la casita. Y repetimos el ritual, sin abrir las puertas, que mi tía Cari ya no estaba. Yo sí encendí la luz, y entonces, nada más tocar el interruptor que había detrás de la casa, se dio un cortocircuito, quedando la casa de mi abuela completamente a oscuras. La casita de mis abuelas quedó en una rama de mi familia con la que no tengo relación y hace años que no la veo.
Solo conservo la casita que permanece en mi memoria, como esas otras casas familiares que ya no están más que en el recuerdo, casas llenas de caminos de vida, de olores, de sonidos. Esas casas antiguas fueron hogares, testigos de muchas vidas. Además del recuerdo de la casita, guardo un pequeño libro que saqué de la estantería del salón. Tendrá el tamaño de un pulgar. En él está recogida la historia de la casita de muñecas, escrita a mano por mi tía abuela Cari. Aunque con ese tamaño de letra y ese tamaño de libro, bien podría haber sido escrita por un ratón. La historia de los dos malvados ratones. Os he prometido un cuento de Beatrix Potter. Esta historia de los ocupas, cuando abrí mi libro inmenso y me la encontré, me encantó desde el principio. Creo que porque me di cuenta de algo, que en las casitas de muñecas todo es tan real, que a veces es difícil encontrar habitantes que estén a su altura. Esto es lo que les debió pasar a Junca Munca y Tom Pulgar. Érase una vez una casa de muñecas. Era preciosa, con las paredes de ladrillo y los marcos de las ventanas y las puertas de madera pintados de blanco. La casa tenía cortinas y chimenea, y en su interior estaba perfectamente amueblada y preparada para todas las ocasiones. La casa la habitaban dos muñecas de trapo, y ocurrió que un día las dos muñecas salieron en su carro de paseo al parque. Ese día, por el agujero que había junto a la chimenea, asomaron sus naricitas, Junca Munca y su marido, Tom Pulgar, dos ratones que tenían muchísimas ganas de conocer esa maravillosa casa. Los dos salieron sin ser vistos y corrieron hasta la puerta de la casa de ladrillo. Ella empujó la puerta y la puerta se abrió. Subieron corriendo las escaleras para llegar hasta el comedor, donde la mesa estaba perfectamente colocada. La mesa estaba puesta con su cuchillo, su tenedor, sus cucharas, sus platos, su vajilla de porcelana y, sobre todo, la comida perfectamente preparada. Qué bueno es esto de llegar a casa y encontrarte la comida perfectamente preparada. Es que esa comida era ¡buah! Se veía un jamón brillante, entero ahí como un lacón en un plato blanco, resaltando su color rojo, así con ese plato blanco. Había otro plato que tenía un pescado entero cocinado al horno aparentemente. Había aderezos por todas partes y así Junca Munca y Tom Pulgar se sentaron en esas sillitas que eran perfectas para su tamaño. Cogieron los cubiertos dispuestos a comerse el jamón y cuando Junca Munca clavó el tenedor encima del jamón, el tenedor casi se le rompe. Este jamón está durísimo. Ella le pasó el jamón a Tom. Tom intentó partirlo y lo hizo con tanta fuerza que el jamón ¡fiu!, salió disparado debajo de la mesa. Al final, como no conseguía hacerse con él, se desesperó tanto que cogió una de las palas de la chimenea y empezó a darle golpes hasta que el jamón, que en realidad era de escayola, terminó deshecho en sus patas. Los dos no sabían muy bien qué hacer y como seguían con hambre, pues cogieron el pescado. Pero el pescado estaba pegado al plato y no había forma de separarlos. Y lo intentaron de todas las maneras posibles, tirando uno del plato, otro del pescado y nada. Así que al final tiraron el plato con pescado y todo dentro de la chimenea. Pero allí no pasó nada, porque la chimenea era de mentira. Tom estaba tan desencajado, tan sorprendido, que subió por dentro de la chimenea hasta llegar arriba, pero no se manchó de hollín, porque por esa chimenea nunca había habido fuego, ni quemado, ni nada. Mientras tanto, Junca Munca se fue a la despensa, donde había muchos estantes con botecitos con carteles de galletas, harina, caramelos, y ella fue sacando uno por uno para encontrarse que dentro había botones, cuentas y cintas de colores. Estaban tan frustrados con esa casa tan extraña
que se fueron al dormitorio y ella empezó a tirar las sábanas por la ventana. Y Tom Pulgar empezó a deshacer el colchón. Y entonces se dieron cuenta de que el colchón y la almohada eran de plumas. Y pensaron que eso les vendría muy bien para el colchón de su casa. Entre los dos sacaron una almohada y se la llevaron a rastras hasta la ratonera que estaba al lado de la chimenea, ¿os acordáis? Pues hasta ahí. Ahí metieron la almohada y luego empezaron a sacar otras cosas de la casa, una estantería, una jaula para un pájaro, una cunita, y así estaban metiendo esas cosas una detrás de otra dentro de la ratonera. Bueno, a ver, la estantería no les cupo y la jaula de pájaros tampoco, pero unas sartenes muy buenas que había en la cocina sí que a Juncamunca le vinieron la mar de bien, la verdad. Y bueno, en esas andaban cuando de repente las muñecas de trapo volvieron de su paseo por el parque. Los ratones se tuvieron que meter corriendo dentro de la ratonera, aunque a las muñecas les resultó fácil seguirles el rastro, porque como os he dicho antes, la jaula de los pájaros y la estantería se habían quedado justo en la puerta de la ratonera. Ay, las muñecas dijeron que a partir de ese momento, si alguna vez volvían a irse, pondrían un policía de trapo a custodiar la puerta de la casa. Y la cuidadora de los niños dijo que a lo mejor lo que hacía era poner una ratonera. Pero las cosas no quedaron así, porque Tom Pulgar hubo un día que encontró debajo de la alfombra una monedita de plata y el día de Navidad, sin que las muñecas se dieran cuenta, se la dejó caer dentro de uno de los calcetines, para compensar con ello algunos de los desperfectos. Y aquí acaba la historia de los dos malvados ratones que probablemente fueron demasiado ciertos como para habitar una casa de muñecas. Locura que cura. Pues estoy aquí con Silvia Alberdi. Hola Mar, buenos días. Hola a todos, todas, ¿qué tal? Hola Silvia, buenos días. Que se ha ofrecido amablemente a contarnos su locura que cura. Y yo, vamos, qué mejor regalo que primero estar con ella, que siempre es un gusto, y luego escuchar sus locuras que seguro que están llenas de colores. Bueno, pues Mar me ha invitado a compartir una locura que cura y de todas las locuras de mi vida, que son variadas, yo creo que hay una que marca un punto de inflexión importantísimo, sobre todo para mi trabajo, y es marcharme a vivir a Tokio. Claro, marcharme a vivir a Tokio en una época, estamos hablando de 1999, en la que marcharse a vivir a Tokio era algo completamente extraordinario. O sea, yo creo que sabíamos más de la superficie de la Luna, ¿no?, que de Asia. No conocíamos absolutamente nada. Entonces fue una aventura que para mí fue realmente un renacer, porque gráficamente yo ya estaba dedicándome al mundo del dibujo, de la restauración, en concreto pintaba muebles, pero yo me consideraba una artista menor, porque siempre seguía comparándome inconscientemente o conscientemente con todos los pintores que me abrumaban, como puede ser pues Velázquez, Goya, todos los pintores clásicos que cuando íbamos a los museos con el colegio y la gente me decía, qué bien pintas, Silvia, yo pensaba, no, o sea, tú es que todas pintáis peor, pero yo no pinto bien realmente, ¿sabes? Entonces, cuando me marcho a vivir a Tokio, por casualidades de la vida, por locuras que curan, me doy cuenta de que realmente se produce un reinicio en mí y me doy cuenta de que me veo totalmente identificada pues con pintores como Hokusai. Seguro que os viene a la cabeza la ola de Kanagawa, ¿no?, que es una pintura es preciosa, es un grabado precioso. Y cuando veo esa respuesta gráfica, ese arte, y cómo allí lo valoran, digo, es que me veo capaz de integrarme en este arte. Me veo capaz de pintar cerezos en flor, me veo capaz de pintar templos, personas que no tienen por qué parecer realistas, que son manchas pequeñitas con patas. Me veo capaz, me encanta. Entonces ahí es cuando comienzo a sentirme fuerte, a encontrarme a mí misma y encuentro mi estilo. Entonces hay algo que es muy bonito, que es que digan, ¡ay, esto es de Silvia! Sí, ahí. Entonces yo tuve que marcharme a 14.000 kilómetros para reiniciarme y para encontrarme. Entonces, para hacer esa locura. Yo creo que detrás de todo lo que las personas llaman locura,
está en ojos de los demás es una locura, pero nosotros sabemos por qué hacemos esas locuras. Así que a por ellas, ánimo. Y muchas gracias, Mar. Muchas gracias. Me encanta esta historia de que tuviste que irte a Japón para darte cuenta de que en realidad tú estás hecha para ser una pintora clásica japonesa. Creo que sí, que estaba equivocada de lugar, ¿no? Estaba equivocada de lugar y de momento. Así que ha sido un placer tenerme que ir tan lejos para encontrarme. Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos el mes que viene, donde hablaré del cielo sobre Berlín, ángeles y artistas callejeros. Y me gusta saber que mis locuras han despertado tus pequeñas locuras. Los dibujos de José, la poesía de Aurora, las palabras de Mele y Marga, la recomendación de Pep, las palabras de Elia, el cariño de Mauricio y todos los comentarios de las personas que habéis escuchado el primer capítulo. Os agradezco mucho haceros presentes y así saber que me acompañáis al otro lado. Os sigo escuchando. Si te ha gustado este capítulo, ayúdame a darlo a conocer. Muchas gracias. Podéis escuchar este podcast en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Google Podcast. Carrusel de recomendaciones. Te puede gustar la película sobre la vida de Beatrix Potter. El podcast Gabinete de Curiosidades dedica también un capítulo a hablar de Beatrix y cómo los nombres de muchos de sus personajes vienen de un cementerio que había cerca de su casa. Puedes entrar en la página de Tanabata Studio, que es la web de Silvia Alberdi, para ver sus dibujos y trabajo. También te recomiendo el cómic llamado La Casa, escrito por Paco Roca, donde cuenta la recogida de la casa de su padre en el campo. Muy emotivo, real y hermoso. Y por último, el libro No se lo cuentes a los mayores, de Alison Lurie, que me recomendó P. Bruno y que tiene un capítulo dedicado a Beatrix Potter. Hasta pronto.